a este nuevo webinar de nuestro ciclo AREX Network. Hola, José María. Hola, buenos días, Catalina. Hoy vamos a hablar sobre el conocimiento de la empresa y cómo podemos protegerlo, sobre todo en procesos de internacionalización. Vosotros que tenéis empresas jóvenes, innovadoras, sois perfectamente conscientes de esa idea, ¿no? Que fue quizás el germen de vuestra empresa, que puede tener muchas formas y es lo que hace que vuestro producto o servicio sea diferente. Puede ser una pequeña mejora del producto, un producto completamente nuevo, un packaging, un diseño, un software, puede tener muchas formas. Ese conocimiento es muy importante protegerlo para que otro no nos lo quite o lo copie. Y sobre todo cuando ya nos vamos a los mercados internacionales, porque ahí ya por definición es mucho más difícil defender nuestros intereses por muchos factores, ¿no? Desde el idioma hasta el sistema jurídico, etcétera. Entonces, el derecho nos da una serie de herramientas para proteger esos diferentes formatos en los que puede venir el conocimiento o la propiedad intelectual. ¿Y quién mejor para explicárnoslos que José María del Valle, que ya ha estado con nosotros en algún webinar anterior? Es abogado y agente de la propiedad industrial. Desde hace más de 30 años ejerce y tiene clientes multinacionales como por ejemplo SEAT o Eastin. Él está en el despacho Clarke Moret, que tiene presencia en muchísimos países, además de habla española y portuguesa. José María es director de Aragón y Cataluña en ese despacho y, como os he dicho, tiene muchísima experiencia y también ha asesorado a muchas empresas pequeñas, no solo a las grandes, y conoce muy bien los problemas que nos podemos encontrar. Entonces, dentro de un momento te voy a dar paso, José María, para que nos expliques y nos hables sobre todo también de lo que no hay que hacer. Antes vamos a ver un breve vídeo de nuestro colaborador Ibercaja, donde nos explican su oferta formativa en el campus Ibercaja. Os comparto un vídeo de 2 minutos y ya entramos en harina. Ahí va, si me deja ponerlo en marcha. Desde Campus Ibercaja trabajamos para el tejido empresarial. Somos un lugar de encuentro, de networking, de talento. En el ADN de todo profesional y de toda empresa tiene que estar, por una parte, la idea de innovación, por otra parte, una formación continua e incorporada y la idea de transformación. Para todo ello, desde el Campus Ibercaja ofrecemos apoyo con 3 tipos de acciones. Por una parte, una oferta formativa propia, adaptada a la demanda del mercado actual. Por otra parte, ofrecemos estas magníficas instalaciones para que tanto las empresas y los profesionales puedan realizar aquí eventos, actividades formativas, retiros estratégicos, lo que ellos necesiten. Y en tercer lugar, ofrecemos también programas in company. De cara al curso 21 y 22 nos vamos a centrar en 4 grandes áreas. Por una parte, el área de dirección y estrategia. Pensamos que los directivos ahora mismo tienen que afrontar retos estratégicos. Otra área en la que nosotros queremos incidir es todo lo que se refiere a la transformación digital. El acelerón tecnológico que venimos sufriendo este último año pues hace que la digitalización pertenezca al corazón de la empresa. Otra área que nos parece importante es la empresa sostenible. La sostenibilidad cambia las reglas del mercado. Y por último, también quiero hacer referencia a esa cuarta área tan importante que son las ventas y los mercados. Nos ha cambiado el escenario y por lo tanto las herramientas comerciales también tienen que cambiar. Nuestro programa es siempre actual y nuestra oferta formativa se actualiza permanentemente y por lo tanto nuestros usuarios que accedan a la web de Fundación Ibercaja podrán disponer de esa información actualizada.
José María, Perfecto. ya puedes empezar con tu presentación. Bueno, y os animamos a que utilicéis todos estos servicios que Ibercaja pone a vuestra disposición como empresas, ¿vale? Venga, te paso, puedes compartir tu presentación. Sí, espérate que la estoy abriendo otra vez, que la había cerrado. A ver si soy capaz de abrirla ahora. Vale. Muy bien, pues comparto. Cuando lo veáis, cuando lo veas, vamos, me dices, que creo que ya se debe estar viendo. Sí, sí que se ve. Se ve, perfecto. Las preguntas las vamos a tratar después. Se me ha olvidado comentarlo. Si tenéis alguna pregunta urgente, ponerla en el chat y si veo que es algo urgente de que no se ha entendido bien algo, lo hablamos en el momento, pero las demás preguntas las hablamos al final. Perfecto. Muy bien, pues nada, buenos días a todos. Primero de todo, muchísimas gracias a Catarina por volverme a invitar a compartir un rato con vosotros, en explicaros un pelín más cómo funciona pues, el tema de la protección del conocimiento, como veis aquí, en los procesos de internacionalización. Es un placer para mí volver a Aragón Exterior y poder compartir con los que estáis hoy aquí, pues eso, mis experiencias después de más de 30 años dedicado a este, para mí, apasionante mundo de la propiedad industrial e intelectual. Y lo que os voy a explicar hoy esencialmente lo ha resumido muy bien Catarina, es decir, voy a explicaros por esa experiencia que yo acumulo en estos 30 años, qué errores son los que yo he detectado en muchísimos clientes que han cometido a la hora de salir fuera, es decir, en esos procesos de internacionalización, qué tenemos que hacer para evitar caer en esos errores, qué recomendaciones os haría yo, y luego entraré en una parte más de explicaros qué herramientas tenéis a vuestro alcance para poder proteger vuestro conocimiento en esos procesos de internacionalización, lo cual es, como también os comentaba antes Catarina, muy importante, porque pensad que para competir y poder competir con garantías en un mundo globalizado, no podemos ir por precio. Esto yo creo que todos somos bastante conscientes, y tenemos que ir con conocimiento. Es decir, tenemos que salir fuera exportando conocimiento, y esto es lo que nos posicionará de cara pues, a poder vender más y mejor en los diferentes países donde tengamos esa estrategia de internacionalización dentro de nuestra empresa. Y yo os explicaré, pues eso, las herramientas que tenéis a vuestro alcance, qué cosas tenéis que tener en cuenta a la hora de internacionalizar ese conocimiento y protegerlo adecuadamente, que yo creo que es la clave de todo esto. Y a partir de ahí, pues cualquier cosa, ya lo comentaba Catarina, me preguntáis durante o después de la presentación. Yo, sin más, para no enrollarme mucho, siempre me gusta hacer una pequeña introducción para que sepáis de qué va a ir lo que os voy a explicar. Empiezo con los errores más comunes, que es lo primero que os decía que yo he ido detectando durante todos estos años. Y pensad que cada uno de estos errores le ha ocurrido a una o varias empresas, algunos de ellos a muchas empresas, a la hora de salir fuera con ese conocimiento, es decir, en ese proceso de internacionalización. Uno de ellos, el primero que veis aquí, es pensar que la protección del conocimiento es universal. Esto es un error muy habitual. Yo me he sentado delante de muchos clientes que me dicen: yo tengo una patente y quiero mi patente mundial. Bueno, pues desgraciadamente no hay una patente mundial, igual que no hay una marca mundial, no hay un diseño industrial mundial, sino que la protección, y esto voy a hacer mucho énfasis en este punto, porque es un punto muy importante dentro de lo que son las herramientas de protección del conocimiento. La propiedad industrial tiene un efecto territorial. Y lo que quiero decir con esto es que si yo tengo una patente protegida en España, esa patente no tiene protección en Francia. Es decir, en Francia lo que yo tengo aquí protegido, y por lo tanto lo tengo en exclusiva, en Francia lo podría realizar cualquiera libremente, si yo no voy al registro de patentes francés y protejo mi patente ahí. Esto es lo que quiere decir territorialidad, o, en su contrario, la no universalidad, como os digo aquí, en cuanto a la protección del conocimiento. Otro error muy habitual es este segundo que os pongo, que es pensar que las legislaciones son iguales. Otro craso error.
hay una ley de patentes americana, hay una ley de patentes española, hay una ley de patentes china, hay una ley de patentes japonesa. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues significa que yo una misma invención, mi invención, cuando voy a intentar protegerla en varios países, puedo conseguir que me la concedan en uno y, sin embargo, la misma invención me la pueden denegar en otro. Y esto, que puede parecer un poco absurdo, tiene su lógica en esto que os estoy diciendo. No todas las leyes que regulan las herramientas de protección del conocimiento, patentes, marcas, tal, son iguales en cada país. Pues hay legislaciones, como os digo, por ejemplo, la de patentes en Estados Unidos, que es mucho más dura a la hora de analizar uno de los requisitos de patentabilidad, que es la actividad inventiva. Luego os explicaré un pelín más, ¿vale? Pero quedaros un poco con ese mensaje. No hemos de pensar que porque una marca o una patente me la hayan concedido en España, automáticamente esa misma patente o marca me la van a conceder en otro país. No verificar registros de marcas y diseños en el país. Esto es también un error común. Empezar a intentar proteger nuestra marca, nuestro diseño, nuestra patente o lo que veamos que encaja más como figura de protección de nuestro resultado, de nuestro conocimiento, y no verifiquemos qué registros existen ya en ese país, ¿vale? Esto también voy a hacer bastante énfasis después, porque normalmente siempre hay situaciones donde se dan tiranteces, que digo yo, cuando tú, por ejemplo, hablas con un distribuidor en un país X. Yo ahora mismo tengo sobre la mesa un caso de un cliente bastante importante que hace helados, que me decía ayer mismo, me decía: creo que mi distribuidor en Perú se ha apropiado de nuestra marca, ¿vale? Es una marca que tienen protegida en muchos mercados, en Europa, en muchos países de Asia, etcétera, pero en Perú no la tenían protegida, y verificándolo, porque eso es muy fácil de ver ahora, ¿eh? Hay bases de datos públicas, gratuitas, etcétera, que permiten verificar qué marcas, qué patentes, qué diseños hay en muchísimos países. Mirando en la base de datos de la oficina de marcas de Perú, el Indecopi, detectamos que efectivamente su distribuidor había registrado la marca del cliente en Perú a su nombre. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente previamente al proceso de lanzar nuestro producto a ese mercado de ese país concreto. No utilizar sistemas regionales de protección. Luego os explicaré algunos de ellos. Como os decía, la propiedad industrial tiene un efecto territorial, es decir, tiene protección país a país, que eso no quita el hecho de que existan tratados internacionales donde podamos juntar ciertos países en ciertos trámites, lo cual automáticamente nos repercute en un ahorro de costes. Siempre, esto también quedaros con esta idea, siempre podemos ir país a país. Es decir, si a mí me interesa una marca solamente en Singapur, yo lo único que tengo que hacer es irme a la oficina de marcas de Singapur y proteger mi marca en Singapur. Pero si tú me vienes y me dices: estoy en un proceso de internacionalización donde quiero proteger mi marca en Estados Unidos, Japón y China, yo lo que te haré es mirar si hay un tratado internacional que regule la protección de marcas y que incluya esos tres países, porque nos aprovecharíamos de ese tratado para conseguir protección en los tres países, ahorrándonos los considerables costes que tendría el ir país a país, que será mucho más caro, ¿vale? Entonces, es un error en no utilizar estos sistemas regionales de protección. Solicitar demasiado tarde la protección en otro país. Catarina antes lo ha comentado. Una de las, digamos, misiones que tiene las herramientas de protección del conocimiento es conseguir una exclusiva. Normalmente la exclusiva nace por el registro. Si alguien llega y registra antes que yo en un país, automáticamente me está cerrando la posibilidad de explotar esa marca, esa patente o ese diseño en ese país. Y esto en general funciona así en todo el mundo, en todos los países del mundo. Él tiene el derecho aquel que llega primero y registra. Si llegas más tarde, te has quedado sin derecho, y es más, te obligarán seguramente a cambiar de marca, o no podrás proteger tu patente o tu diseño en ese país. Divulgar información sin protección. Otro clásico. Luego veréis, al final de mi presentación hay una serie de casos reales que se han dado. Os explicaré, si me da tiempo, todos, y si no, pues os explicaré algunos. Y algunos de esos casos vienen por aquí. Si yo divulgo cierto conocimiento que he generado en mi empresa antes de haberlo protegido,
y estoy pensando más en el tema de las patentes, también aplica a temas de diseño, automáticamente me estoy cerrando la posibilidad a protegerlo, ¿vale? Luego veréis que para que una invención sea patentable, el primer requisito que tiene que tener es que sea novedosa a nivel mundial. Si yo eso que quiero patentar lo divulgo antes de haberlo patentado, automáticamente estoy rompiendo la novedad de mi invención y automáticamente estoy cerrando la posibilidad de patentarla. ¿Esto a efectos prácticos en qué se traduce? Pues se traduce en que no tendré una exclusiva sobre ese conocimiento en ningún país del mundo. Y como podéis imaginaros, yo os decía antes, os limitará a la hora de ser competitivos, porque no es lo mismo ir con un partner en Estados Unidos ofreciéndole una patente que tú tengas sobre tu conocimiento en ese país, a ir simplemente diciéndole a ese partner que puedas tener en Estados Unidos que tienes un conocimiento, que no lo tienes protegido, que no tienes la exclusiva. Esto os dificultará mucho más llegar a acuerdos para poder entrar en, hablo de Estados Unidos, pero podemos poner cualquier país del mundo en esa misma situación. Infringir derechos de propiedad industrial de otros, otro clásico. Estoy vendiendo, como os decía antes, los derechos nacen por el registro. Si yo no registro y empiezo a vender mi conocimiento, mi producto, mi patente, o lo que podría ser mi patente sin patentar, o lo que podría ser mi marca sin registrar la marca en un país, puede que haya un tercero, que podría ser el mismo distribuidor, como os explicaba antes, que haya registrado la marca antes que yo en ese país y me impida seguir vendiendo. Pero no solamente que me impida y me haga cesar en la venta con esa marca, porque la tiene él protegida en ese país, sino que incluso me podría demandar por infracción marcaria. ¿Y esto en qué se traduce? Pues se traduce en que me podrían pedir una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por ellos por el uso que he hecho yo de una marca que es mía aquí, pero que no es mía allí. Creo que me explico. Ya os digo porque esto sí que es muy, muy, muy habitual. Entonces, digamos que mi consejo, mi recomendación, antes de empezar a utilizar nuestro conocimiento, ya sea traducido en una patente, en una marca, en un diseño, en lo que sea, verifiquemos que no infringimos derechos de terceros. No dejar clara la titularidad al subcontratar. Esto tiene mucho que ver con esto que os comentaba antes de los distribuidores. Cuando yo voy a firmar un contrato de distribución en un país con un tercero, tengo que dejarle muy claro en ese contrato de distribución que las marcas que se van a proteger, las patentes que se van a proteger, los diseños que se van a proteger en ese país van a ser míos. Y que en ningún caso, y esto os lo aconsejo que lo hagáis siempre, en ningún caso hay que poner una cláusula que ponga esto, es literalmente que en ningún caso él podrá adquirir la titularidad de ninguno de esos activos ni ponerlos a su nombre de ninguna de las formas. Porque también os digo que esto, desgraciadamente, os comentaba este caso que me pasó ayer, pero es que tengo multitud de casos de multitud de clientes que se encuentran con esa situación, de distribuidor que acaba registrando su nombre, pues la marca de turno de la empresa española que está intentando comercializar en cualquier país. Negociar licencias donde no hay protección. Esto hay uno de los casos reales que os explicaré al final que va de esto. Igual que os digo que es importante proteger para tener una exclusividad, es verdad que esas exclusividades que nos dan, pues por ejemplo las patentes, tienen un periodo de caducidad. Una patente dura 20 años. Cuando una patente pasan esos 20 años, se convierte en dominio público. No tiene ningún sentido que yo negocie una licencia y pague unos royalties por el uso de una patente que ha caducado, que es dominio público. Entonces, también tenemos que tener un poco esa perspectiva de no incurrir en ese error. Recomendación, miremos bien cuál es la situación de aquello que estamos intentando adquirir una licencia. ¿Vale? Veamos cómo está la situación de esa patente o de esa marca, etcétera, que realmente esté vigente, ¿vale? Que realmente esté a nombre de quien dice que está, que esto también desgraciadamente pasa muchas veces. Utilizar una marca o un diseño inadecuados al mercado local. Esto se lo repito muchas veces en procesos de internacionalización a muchos clientes cuando están en esa fase. Ahora vivimos en un mundo global donde es muy fácil saber qué significado, por ejemplo, puede tener una palabra en multitud de idiomas. Esto nos metemos en el Google Translator, buscamos todas las traducciones de todos los idiomas habidos y por haber, porque si no, y también se ha dado bastantes veces, podemos crear una marca que aquí no tiene ningún tipo de significación y cuando vayamos al mercado ruso, pues puede ser una palabrota. Por poneros un ejemplo, por un caso que estoy recordando ahora, que era una marca que aquí no tenía ningún tipo de significación, pero en ruso era una palabra y una palabra muy malsonante que evidentemente perjudicaba claramente al producto,
porque claro, no es lo mismo vender con una marca que sea inventada de fantasía que con una marca que signifique algo peyorativo, ¿vale? Y carecer de contratos que regulen las relaciones. Es muy importante, si tenéis relación con cualquier partner, distribuidor, vendedor, etcétera, en cualquier país, que esto lo reguléis, porque si no, en cuanto os despistéis, os harán el salto, os torearán, os marearán, os intentarán dar esquinazos, bueno, harán de todo. Entonces es muy importante tener un contrato que regule esto, porque yo os digo que hablo con empresas y empresas hasta incluso de cierto tamaño, donde tienen distribuidores en muchos países y cuando les pregunto, ¿y me puedes pasar el contrato de distribución para dar una vuelta? Y me dicen, no, sí, funcionamos sin contrato, no hay ningún contrato que regule la relación con el distribuidor. Muy mal, porque aunque los contratos en muchos países pueden ser verbales, un contrato verbal, como podéis imaginaros, tiene una dificultad de probar lo que se ha pactado brutal. Es decir, será tu palabra contra la mía y eso pues puede llevar multitud de problemas. Esta diapositiva, que es la primera que os he enseñado, para mí resume muy bien todo el tipo de situaciones en las que os podéis encontrar y las que tenéis que intentar obviar en un proceso de internacionalización a la hora de proteger el conocimiento. Y si os habéis quedado con estas ideas que os he lanzado aquí, lo demás es importante, pero es mucho más secundario. Lo demás son detalles. Esto es el mensaje con el que yo quiero que os quedéis. A partir de ahí, ¿qué más os diría yo? A la hora de proteger el conocimiento en un proceso de internacionalización, muy importante que os hagáis 3 preguntas, y aquí las veis en esta diapositiva. ¿Qué es lo que quiero proteger? Y para ver qué es lo que quiero proteger, la respuesta viene por será aquello que me aporte una ventaja competitiva. Será aquel tipo de conocimiento que en mi empresa me diferencie de todos los competidores. Y centrar muy bien eso es muy importante porque eso nos va a dar pie a contestar a la segunda pregunta, que es ¿cómo protejo esa ventaja competitiva? Aquí es donde yo de vosotros me pondría en manos de expertos porque podéis encontraros con tener definida cuál es vuestra ventaja competitiva, pero que tengáis dudas en cómo protegéis esa ventaja competitiva, porque efectivamente ahora veréis una fotografía de todas las herramientas de protección del conocimiento, hay bastante, y hay algunas que se pueden solapar, es decir, una misma ventaja competitiva se podría proteger de varias formas, de forma acumulativa o de forma alternativa. Puede que haya casos en que tengamos dudas si esto es una patente o es un modelo de utilidad. ¿Cómo decidimos si es una u otra? Y esto sí que evidentemente hay que analizar caso a caso, cuál es la figura que mejor encaja en cada tipo de resultado, o si es patentable o si es secreto empresarial. Luego veréis algo también sobre esto para poder decidir una u otra, pero esto es muy importante que lo vayáis haciendo así. Primero, que protegemos ventaja competitiva. Luego, cómo lo protegemos, elegir bien la herramienta correcta. Y luego, en un proceso de internacionalización, como os decía al principio, juega el principio de territorialidad, desgraciadamente, porque esto tiene una incidencia directa a tema costes. Os podéis imaginar que no es lo mismo proteger una marca en España que proteger una marca en España, Estados Unidos y Japón. Al final estás pagando unas tasas que son impuestos que cobran todos los gobiernos por hacer depósitos de marcas, patentes, diseños y por lo tanto los costes se van multiplicando. Pero también tenéis que tener claro que si yo no protejo mi marca en Estados Unidos y la tengo solamente en España, yo en Estados Unidos no tengo ningún tipo de monopolio ni de exclusividad sobre mi marca. Es más, es libre y podría protegerla un tercero y el día que yo vaya allí impedir que yo la use. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante. Estas 3 preguntas son parte de la estrategia de protección del conocimiento en un proceso de internacionalización y es la que yo le hago a cualquier cliente cuando se me sienta delante mío y me dice estoy en un proceso de empezar a abrir mercado. ¿Qué tengo que hacer con mi conocimiento? Analizamos esas tres preguntas. Esta es la fotografía que os decía antes. También es importante que os quedéis. Es una fotografía de todas las herramientas de protección del conocimiento que tenéis a vuestra disposición. No hay más que estas. Arriba veis propiedad industrial, abajo veis propiedad intelectual. Son, digamos, herramientas distintas. Las de propiedad industrial os sonarán las patentes, los modelos de utilidad, los signos distintivos o marcas, los diseños industriales, nombres de dominio. Esencialmente son 3, las patentes y modelos, las marcas y los diseños, es, digamos, las que son más habituales, las otras, bueno, nombres de dominio también, variedades vegetales, semiconductores, todo esto es un poco más secundario. La característica principal
de estas herramientas de protección del conocimiento que están arriba de propiedad industrial, la característica principal es que el derecho nace por el registro. Si yo no registro, no tengo derecho. Esto, insisto, que es muy importante, ¿eh? Y la territorialidad de ellos. Abajo veis propiedad intelectual, y hablo de obras literarias, artísticas, científicas. Esto es lo que conoceréis, pues, un libro, una película, una canción. Esto es propiedad intelectual, o copyright o derechos de autor. Es lo mismo, ¿eh? La definición. Veis que a la derecha abajo aparece el software, muy importante. El software no es propiedad industrial y sí propiedad intelectual. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues que un programa informático no es patentable, por lo menos en Europa, ¿vale? Y matizo por lo menos en Europa porque hay legislaciones que permiten que el software se proteja como patente y pasaría a la parte de arriba, a la propiedad industrial. Estados Unidos es uno de esos países. Pero si nos quedamos con lo que tenemos más cerca, que es Europa, España, el software no es patentable, sino que se protege como si fuese un libro, como propiedad intelectual. Y la característica principal de la propiedad intelectual, a diferencia de la propiedad industrial, es que el derecho no nace por el registro, sino nace por la mera creación. Si yo puedo demostrar que un software lo he creado yo, ya tengo el derecho. No tengo que ir a ningún registro, que los hay. Registros de propiedad intelectual también los hay, en muchos países y en España también existen, pero no tengo ninguna obligación. La ley no me obliga, para conseguir el derecho sobre mi software, el tener que ir a un registro. Si no, ya os digo, simplemente pudiendo demostrar que yo lo he creado en tal fecha, pues ya tengo bastante. Mucha gente lo que hace es ir a un notario y deposita el código fuente de un programa informático allí y con eso ya queda acreditado que en esa fecha ese código fuente, ese programa informático era de esa persona o de esa sociedad o de quien fuera. ¿Vale? Entonces es muy importante esta diferenciación porque luego cuando entren cada una de las herramientas específicamente, pues podremos analizar esto. Y a mitad de camino entre propiedad industrial e intelectual hablo de secretos empresariales. No hablo ahora más porque luego tengo un par de diapositivas que os hablaré de ello. Voy a ir un pelín más rápido porque veo que me he querido centrar en la parte inicial, que es la principal para mí en cuanto a mensajes que os tengo que lanzar. Aquí tenéis recomendaciones, es un poco un resumen de lo que os he estado explicando hasta ahora. Proteger, evidentemente, lo que no se protege a nivel de propiedad industrial, de patente, marca o diseño, puede ser copiado libremente e incluso nos pueden impedir que nosotros lo utilicemos. Seleccionar muy bien lo que se protege. Pensad en el tema costes. No todo hay que protegerlo porque al final esto implica directamente un aumento de costes. Buscar la mejor forma de protección. Buscar la modalidad concreta para aquella ventaja competitiva que os explicaba. E incurrir los menos costes, los costes necesarios mínimos para tener la protección adecuada en cada uno de los países donde estéis intentando vender o comercializar vuestro producto o prestar vuestro servicio. Ahora voy a entrar a explicaros las principales herramientas de protección del conocimiento, diseño, marca, patente, ¿vale? Luego hablaré un pelín de propiedad intelectual y de secreto, pero desde el punto de vista de la internacionalización, es decir, cómo podéis internacionalizar un diseño industrial, ¿vale? Un diseño industrial, como veis aquí, pues es la protección que se le da a un producto desde su punto de vista estético, ¿vale? La forma de un producto, la forma de presentación de un producto, si esa es vuestra ventaja competitiva, lo lógico es protegerlo como diseño industrial. Como os decía antes, para proteger una forma de un producto, una forma de presentación de un producto como diseño industrial, podemos ir país a país. Aquí en España tenemos una ley de diseño del 2003, que es esta que veis aquí. Tenemos un tratado internacional, que también forma parte de España, que es el arreglo de la Haya, donde hay 60 países, es decir, hay que valorar qué países os interesa proteger. Y luego tenemos la figura del diseño comunitario, que es una figura que regula en un solo registro protección en los 27 países, y digo 27, ¿vale? Ahora veréis aquí, países de la Unión Europea, porque hasta hace unos meses, como sabéis, eran 28, con el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Reino Unido ya no se protege como diseño comunitario porque ha quedado fuera, ¿vale? Entonces el diseño comunitario es una figura muy, muy buena porque os va a ahorrar muchos costes en el momento en que queréis proteger un diseño en 2 o más países de la Unión Europea. Si vais a proteger un diseño en solo un país, en España, y no os interesa el resto de la Unión Europea, no me iría por la figura del diseño comunitario, me quedaría con un diseño industrial en España exclusivamente. Pero si me decís, este diseño que he creado yo me interesa protegerlo en España, pero también en Francia y en Italia, olvidaros de ir país a país, buscar la figura del diseño comunitario. Una cuestión importante a nivel de diseño comunitario
que mucha gente desconoce, es que aparte de que tú puedas registrarlo, que es la figura habitual, tú vas al registro comunitario, a la WIPO, y proteges un diseño comunitario que te puede durar hasta 25 años, pero la figura del diseño comunitario tiene una pequeña excepción a aquello que yo os comentaba de que el derecho nace por el registro. Sin registrarlo, tú puedes tener una mínima protección sobre ese diseño durante 3 años, desde la primera divulgación que haces del producto con ese diseño, ante copias idénticas. Ojo, solamente te permite protección sin registrar ese diseño comunitario 3 años y solamente te permite atacar a aquel que copie exactamente el mismo diseño que tú. Si le hace algún tipo de variación, os lo digo por tema China o los chinos. Los chinos cuando vienen aquí conocen muy bien la figura del diseño comunitario no registrado y cuando copian el diseño del tipo que sea, una prenda de vestir, un zapato, cualquier cosa de estas que ellos son unos ases a la hora de copiar, lo varían ligeramente para no tener este problema del diseño comunitario no registrado. Marcas, otro tipo de protección del conocimiento. Al final la marca es otra cosa, no es la forma de un producto, sino que sería más la imagen, el nombre que le podáis dar, el logotipo que se pueda crear de vuestro producto o servicio en el mercado. Es verdad que a día de hoy se pueden proteger como marcas muchísimas cosas. Aquí veis algunos ejemplos. Pueden ser denominaciones, SEAT, Adidas, todo esto son marcas. Pueden ser marcas gráficas. Pueden ser marcas mixtas, que incluyen denominaciones y gráficos. Pueden ser colores. Pueden ser sonidos. Os digo porque el melón del tipo de protección de marcas cada vez se está abriendo mucho más. El otro día oí que Netflix acaba de registrar como marca sonora el sonido cuando te conectas a la plataforma Netflix, que es algo así como el totón, pues ese totón, eso es una marca sonora registrada por Netflix hace muy poco tiempo. También se pueden registrar marcas tridimensionales, ¿vale? Esto también es bastante desconocido. La forma de un producto, la forma de presentación de un producto puede ser una marca tridimensional, reuniendo una serie de requisitos. Y aquí entraríamos en la discusión esa que os decía, cuando a mí alguien me viene y me dice que la ventaja competitiva de su producto es la forma de su producto, ¿qué elegiríamos para proteger esa forma? ¿El diseño industrial o la marca tridimensional? Hay que analizar caso a caso porque cada herramienta tiene una serie de requisitos. ¿Vale? No voy a entrar más porque si no me podría extender. Yo vengo del mundo de las marcas, os tengo que decir, y he tocado muchísimos temas que implicaban marcas tridimensionales y he estado peleándome por conseguir registros de marcas tridimensionales durante muchos años con clientes bastante importantes y no tan importantes. Es decir, marcas tridimensionales las puede solicitar cualquiera. José María. Dime. Una prenda de vestir, preguntan. ¿Eso sí. ¿Qué tipo de marca o diseño es? ¿Cómo se debería de proteger? Se protegería si... Bueno, voy a explicar un poco la estrategia. Si esa prenda de vestir no la has publicado en ningún catálogo ni la has lanzado al mercado todavía, la forma correcta de proteger la apariencia de esa prenda de vestir, es decir, el estampado o incluso la misma forma de la camiseta, si tiene una forma especial, singular, etcétera, como diseño industrial. Esto sería lo que yo te aconsejaría. Ahora, si me dices, esta prenda de vestir está en el catálogo del año pasado o de hace 2 años, ya la he divulgado, el diseño industrial te pide novedad. Si ya lo he divulgado, la he puesto en un catálogo, la estoy vendiendo en el mercado, etcétera, te diría, pensemos a ver cómo proteger el estampado como marca bidimensional y la forma de la prenda a lo mejor como marca tridimensional. Esto, ya os digo, habría que ver exactamente de qué estamos hablando, pero sería un poco lo que yo os aconsejaría. Y si no hay ninguna de esas 2 opciones, no las vemos viable, una tercera vía que es muy residual sería proteger, por ejemplo, el estampado de la prenda como propiedad intelectual, como un dibujo, por decirlo de alguna forma. Esto es más cogido con pinzas, os lo digo porque es más difícil de ver. Pero bueno, yo creo que irían un poco por ahí los tiros. No sé si había algo más o puedo continuar. ¿Sí? Sigue, vale. sigue. Sigo, vale. Los principios que rigen en marcas, el de territorialidad ya os lo he explicado. En país donde no hagas el registro no tienes protección de marca. El de especialidad, que esto tiene que ver con lo que se llama la clasificación de marcas. En las marcas, si tú quieres una marca para una prenda de vestir, como estamos hablando ahora, esto tienes que buscar en qué clase de la clasificación internacional se encuadran las prendas de vestir, en este caso es en la clase 25, y yo tengo protección con mi marca para prendas de vestir o productos que puedan tener relaciones con prendas de vestir, es decir, un zapato, un sombrero, cosas de este tipo. Pero
la marca no me da protección para a otro tipo de productos que no se parezcan, o que no sean idénticos, obviamente, a una prenda de vestir. Es decir, si yo, José María del Valle, voy a registrar Del Valle, mi apellido, como marca de ropa, y viene un tercero y pide una marca Del Valle para bebidas refrescantes, yo no voy a poder decirle nada, porque yo, por el principio de especialidad, solo puedo actuar contra él por infracción de marca si él, el producto que va a comercializar, se parece de alguna forma, y una bebida refrescante y una prenda de vestir, entiendo yo, salvo que se me escape alguna cosa, no hay ningún tipo de vinculación, porque son sectores distintos, se venden por canales distintos, en superficies distintas, el producto es distinto. Entonces, esto es el principio de especialidad. Quedaros con este mensaje porque yo he tenido algún cliente que se me ha sentado y me dice, coño, tengo mi marca registrada y he visto una tienda de no sé qué, en la calle no sé cuántos, que utiliza la misma marca que yo. Claro, la pregunta es, si esa tienda vende productos que no tienen relación con lo que tú tienes protegido, olvídate de hacer nada, no vas a poder hacer. Ahora, si vende cosas que puedan tener cierta vinculación con lo que tú tienes protegido, analicemos y estudiemos las posibilidades de actuar. Bueno, las marcas como los diseños tienen la figura de la marca nacional, podéis ir país a país, la marca de la Unión Europea, la marca comunitaria, ¿vale? Donde están los 27 países. Luego explico algo más, me lo pasaré rápido porque si no, no me da tiempo a acabarlo todo. Y la marca internacional, que es un tratado, quizá, bueno, esta es la marca comunitaria, la ventaja de la marca comunitaria con el diseño comunitario son los costes, ¿vale? La marca internacional, me quedo aquí, es un tratado donde hay más de 100 países que lo han firmado, entre ellos los principales comercialmente. Por eso os animo a que si estáis en un proceso de internacionalización donde estáis posicionando vuestra marca en algunos mercados, que analicéis bien el Tratado de Marcas Internacionales, que es el Tratado de Madrid, que os digo, son más de 100 estados los que están suscritos y todos los más importantes, desde el punto de vista comercial. Evidentemente los de la Unión Europea, España, Estados Unidos, Japón, China, Australia, pero es que se están adhiriendo cada año nuevos países. Ahora se han adherido también, por ejemplo, la India, Brasil, Canadá, México, Colombia. Cada vez más países se están adhiriendo a este sistema regional de protección de marca internacional que, como os digo, la ventaja principal que tiene es que os podéis ahorrar muchísimos costes para el caso en que tengáis varios de esos países dentro de vuestra estrategia de internacionalización. Salto de las marcas a las patentes, ¿vale? Las patentes, a diferencia de los diseños y de las marcas, protegen otra cosa, ¿vale? Una patente, al final, es una invención que cumple unos requisitos, ¿vale? Una invención es una solución a un problema. Si a vosotros, en vuestra empresa, habéis conseguido solventar un problema que hay en el estado del arte, en el estado de la técnica, y esa solución a ese problema técnico al que habéis llegado, a esa invención a la que habéis llegado, cumple esencialmente dos requisitos, entonces esa invención se puede convertir en patente. Y digo dos requisitos que son estos dos primeros que veis aquí. Para que una invención, para que una solución a un problema sea patentable, tiene que ser, uno, novedosa mundialmente. Es decir, que nadie haya llegado al mismo resultado que vosotros. Que esa solución que se os ha ocurrido a vosotros sobre un problema no se le haya ocurrido a nadie más. Es más, que vosotros mismos esa solución no la hayáis divulgado. Acordaros de lo que os decía al principio, porque como vosotros hayáis divulgado esa solución, automáticamente estáis incumpliendo este primer requisito de patentabilidad, que es el de novedad mundial. Primer requisito. El segundo requisito, los otros no entro porque son más secundarios. El segundo requisito muy importante para que una solución a un problema sea patentable es que tenga actividad inventiva. Y si leéis en esta diapositiva la definición de actividad inventiva, veréis que es un requisito muy subjetivo, porque, como dice la definición, una invención tiene actividad inventiva si no se puede obtener a partir de lo que ya se conoce por un experto en la materia, de una forma evidente. Y la palabra evidente es la palabra subjetiva en este caso, porque ¿qué es evidente y qué no es evidente para un experto en la materia a la luz de lo que ya existe? Pues esto es muy discutible. Y os tengo que decir, desgraciadamente, que el 90% de las patentes que se deniegan en muchos países del mundo se deniegan por falta de actividad inventiva. Y se deniegan porque el examinador americano de patentes, con su legislación, que le obliga a aplicar un criterio de actividad inventiva un pelín más alto que, por ejemplo, el europeo, te dice que esa invención, desde su perspectiva, resulta evidente
para él como experto en la materia y te acaba denegando la patente por falta de actividad inventiva, ¿vale? Entonces, tened todo esto muy en cuenta porque os podéis encontrar con ese tipo de problemáticas. En un proceso de internacionalización, una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta a la hora de proteger un conocimiento como patente es que las patentes, a diferencia, por ejemplo, de las marcas, tienen una fecha de prioridad, es decir, fecha en la que tú presentas tu primera patente. Normalmente, ahora veréis algunos tratados, etcétera, pero lo normal es que empecéis, si tenéis un desarrollo, una I+D aquí en España, es que empecéis con una patente española, sería lo más lógico, aunque podéis empezar con otras vías, pero la patente española sería lo suyo. Pues en el mundo de las patentes, a nivel de internacionalización, desde la primera fecha de esa patente española, tenéis un año, que se llama año de prioridad, en el cual, si no pedís esa patente en otros países, automáticamente os decae el derecho a proteger esa invención como patente en esos otros países. Es decir, de forma práctica, para que lo entendáis, si yo dejo pasar un año desde mi primera patente y no hago nada en ningún país, esa invención que es exclusiva mía en España es dominio público en el resto del mundo. Y insisto, porque esto muchas veces, cuando estoy con algún cliente, se lo tengo que explicar mejor y me interesa que lo entendáis. Que sea dominio público en otros países significa que puede hacerlo libremente cualquiera, en cualquier país del mundo, eso que yo tengo aquí protegido, sin que yo le pueda pedir ningún tipo de responsabilidad, ni que yo lo pueda demandar por infracción de nada, porque no hay derecho en ese país sobre mi patente. Y además, ha expirado la posibilidad de crear ese derecho de patente a partir de ese año. Es decir, es un año dramático, porque si yo no hago nada, a veces por temas, sobre todo cuando son el caso de emprendedores o startups que tienen un presupuesto más limitado, ese año de prioridad es dramático, porque si no reúnen inversiones suficientes para poder proteger su patente en otros países, se encuentran con que han perdido una ventaja competitiva brutal, que es la que le da la patente en esos otros países. Pero es que pensad que una patente en un país te puede costar 4 o 5.000 euros. Si multiplicas por 10 países que te puedan interesar, pues estás hablando de 50.000 euros, que no es moco de pavo y que para un emprendedor o una startup es un pequeño gran drama. Entonces, muy importante que os quedéis con esto. Aquí tenéis algunas de las vías que podéis elegir a la hora de proteger una patente en un proceso de internacionalización. Podéis ir país a país, como pasa en las marcas de diseños. Tenéis la patente europea, ¿vale? Y tenéis lo que le llaman PCT, o Solicitud de Tratado Internacional de Patentes, donde hay bastantes países que están adheridos. Aquí tenéis, esto no lo voy a explicar porque aquí podemos estar bastante rato, como la presentación circulará, leéroslo. Son las ventajas de cada una de las vías. Podéis empezar con una patente española, una patente europea, una PCT, cuando tengáis un desarrollo, y a partir de ahí ir creciendo. Hay ventajas e inconvenientes, como todo en la vida, afortunado o desgraciadamente. Os lo leéis, si tenéis alguna duda podéis contactar conmigo sin ningún problema y os explico lo que sea, o luego si queréis a la hora de preguntar hablamos. Propiedad intelectual, ¿os acordáis de aquella diapositiva de la fotografía de las herramientas de protección del conocimiento? Lo que había abajo, especialmente me quedo con la parte del software. Os decía que la propiedad intelectual al final es un tipo de protección que dura toda la vida del autor, como veis aquí, y 70 años después de su fallecimiento, donde los derechos los tienen los herederos del autor. Es decir, si al final yo soy un programador o alguien que ha creado un programa informático, yo tengo el derecho sobre ese programa informático toda mi vida, más 70 años después de que yo haya fallecido, en donde los derechos sobre ese programa informático los tendrán mis hijos, mis nietos, los herederos que sean, ¿vale? Muy importante. Esto es lo que os decía cuando os explicaba la diferencia entre propiedad industrial e intelectual. El derecho de autor, la propiedad intelectual, nace por la creación de la obra. El programa informático, el derecho sobre un programa informático, sobre un software, lo tengo por haberlo creado. A partir de ahí, lo que tengo que hacer es dejar algún tipo de rastro, para luego no tener ningún tipo de problema. Podemos ir a un notario, podemos ir al registro de la propiedad intelectual, aunque no es obligatorio, podemos poner en un contrato que hemos creado el software tal con estas características, que también es un medio de prueba. Me gusta menos porque un contrato, salvo que lo eleves a público, es privado, es más discutible. Un notario no, un notario es un fedatario público y va a misa, lo que diga él, ¿vale? Esto es muy importante.
que aparte de los programas informáticos, ¿qué más podéis proteger como propiedad intelectual? Pues aquí veis una lista que es muy grande de muchas cosas que se pueden proteger como propiedad intelectual o derechos de autor, bases de datos, contenidos multimedia, todo lo que aparece en páginas web, sonidos, vídeos, textos, diseños, podrían ser también, como os decía antes, incluso propiedad intelectual, ya os digo, un pelín con pinzas, obras dramáticas, como veis aquí, películas, libros. Es un abanico muy amplio de posibilidades. Esto sería un poco un resumen de lo que os he dicho, diferencia entre propiedad industrial e intelectual. Tampoco voy a insistir más, esto, como os decía, cómo va a circular, si hay alguna cuestión concreta me decís. Para ir acabando, porque veo que queríamos acabar a -4, se me está pasando la hora, una diferenciación entre protección como patente y como know-how. Me interesa hacer un pequeño énfasis en esto porque lo que conocéis como know-how, ese conocimiento que se puede generar en vuestra empresa, hace un par de años salió una nueva ley en España que viene de una transposición de una directiva comunitaria que regula el secreto empresarial. Os lo digo por experiencia, la gente tiende a confundir know-how con secreto empresarial. No es lo mismo. Know-how puede ser un conocimiento de cualquier tipo, un secreto empresarial es un conocimiento que generamos en nuestra empresa, pero que cumple con una serie de requisitos, ¿vale? Y los requisitos esencialmente es que sea un conocimiento que tenga valor para la empresa, que le aporte una ventaja competitiva, vuelvo a la ventaja competitiva, que esté identificado, que sea secreto, es decir, que no se haya divulgado de ninguna forma, y que esté identificado. Esto sería un poco lo que es secreto y lo que lo diferencia del know-how, que es todo lo demás, todo el resto de ese conocimiento que podemos generar dentro de la empresa. Y ¿cuándo podemos proteger un conocimiento de nuestra empresa como secreto? ¿Cuándo os aconsejaría yo que protegieses ese conocimiento como secreto? Pues cuando ese conocimiento no sea patentable. Imaginaros que vemos que la actividad inventiva de una invención, de esa solución a ese problema, es muy justita, la vemos que posiblemente si presentamos este conocimiento como patente o lo intentamos proteger como patente, se nos pueda denegar por falta de actividad inventiva, pues yo os diría estratégicamente, protégelo como secreto. No es lo mismo que la patente, pero tienes una protección menor que la de la patente, pero tienes una protección sobre ese conocimiento, ¿vale? Conocimiento no patentable, tienes la vía de la protección como secreto. Y otra situación que se está dando, y se está dando bastante habitualmente, es conocimiento que puede ser patentable y que de hecho, analizando la patentabilidad, vemos que cumple los requisitos de patentabilidad, pero que estratégicamente no me interesa patentar. Como sabéis, las patentes, para los que no lo sepáis os lo digo, las patentes todas se divulgan. Una vez tú las has solicitado, en 18 meses se publican. Por lo tanto, todos nuestros competidores ven aquello que estamos patentando, porque la patente se describe, se reivindican unos claims, etcétera, ven todo aquello. Entonces, tú puedes decir, estratégicamente no quiero que mis competidores vean ese resultado al que yo he llegado, lo protejo ahora como secreto empresarial, cumpliendo con esos requisitos, y cuando vea que mis competidores se están acercando a ese mismo conocimiento, a ese mismo resultado al que yo he llegado, entonces patento, ¿vale? Para ponerles una barrera de entrada a ellos. Y mientras tanto lo he tenido protegido como secreto, que ya os digo que es una protección menor a la de patente, pero es una protección también de ese conocimiento. Bueno, aquí serían un poco las diferencias prácticas entre patente y secreto. Es un poco un resumen también de lo que yo os he estado contando. Y ya acabo, son a -10 pasadas, estoy viendo el reloj. Hay unos cuantos casos, aquí le llamo de éxito, son casos reales que se han dado, han aparecido en prensa incluso. Voy a explicaros quizá 3 o 4, hay bastantes, para no enrollarme mucho, algunos que pueden, esta quizá no tiene mucho sentido. Bueno, estas dos, esta que pasaba antes y esta tiene que ver con el tema de la divulgación que os comentaba antes, ¿vale? Es un caso real de una empresa, como veis aquí, que había inventado, había creado una solución a un problema que además es que cumplía con los requisitos de patentabilidad, pero hicieron una instalación piloto experimental, hubo una divulgación previa, lo que les impidió proteger como patente, ¿vale? Además, en el artículo que salía, pues ponía que la misma empresa había cometido el mismo error, un error parecido unas semanas antes. Es decir, ojo a la hora de proteger el conocimiento, porque
actividades que hagamos nosotros mismos nos pueden impedir esa protección y, por lo tanto, impedir que tengamos una exclusividad sobre nuestro propio conocimiento, y lo que estamos haciendo es compartirlo libremente con el resto del mundo, que es lo peor que nos puede pasar después de haber invertido mucho dinero y mucho tiempo en un proyecto de I+D, ¿vale? Esto sería un poco la recomendación que yo os haría. Este es otro caso, como os decía, que os he anticipado antes. Era una empresa que pagaba una alta cantidad en royalties por una licencia en una tecnología que estaba regulada en un contrato muy complejo, y resulta que la tecnología era de libre uso porque no había patente, o hubo una patente, pero la patente ya había expirado, era dominio público. Entonces era absurdo tener que estar pagando royalties por algo que ya es de dominio público, que es libre, de libre uso, ¿vale? Y esto pasa, como os podéis imaginar, un caso muy habitual es el de los genéricos en el mundo de los medicamentos. Un genérico, ¿qué es? Un genérico no es sino un medicamento que estuvo patentado durante los 20 años que dura la patente y del que han pasado los 20 años de exclusividad que le daba la patente, y por lo tanto cualquier farmacéutica, no solamente la que tenía la patente, sino el resto de los competidores, puede fabricar ya ese medicamento libremente a partir del año 20 en que expira la patente. Pues este fue un poco ese tipo de caso. Otro tipo, tiene más que ver con marcas. Empresa de material quirúrgico que quería registrar sus marcas en un proceso de internacionalización, lo anunció en un periódico, ¿vale? Es típico artículo que aparece muchas veces en los periódicos diciendo: la empresa X tiene un plan de internacionalización, va a irse a vender a Brasil y a Colombia. Lo vio alguien. Ahora es muy fácil, con las herramientas que tenemos a nuestro alcance de bases de datos, etcétera, etcétera, ver si esa empresa que dice que va a ir a tal país o al otro tiene la marca registrada en esos países. Si no la tiene registrada, si yo tengo mala leche, cojo, la registro a mi nombre y le pongo una barrera de entrada. Cuando llegue al país y empieza a vender, le digo o deja de vender o lo demando por infracción de marca. Es así de triste, pero es así como funciona el sistema, en este caso marcario. Esto es un tema de una infracción por la vía penal. Pensad que las infracciones de propiedad industrial e intelectual se pueden perseguir civilmente, pero también penalmente. Este fue un caso. Aquí. Bueno, copié una señalética, este no tiene mucho más. Este también tiene que ver con el tema de negociaciones. Y este sería un caso, quizá el prototipo de caso de éxito, de los que me gustaría que hubiera muchos más, no hay tantos, pero era una farmacéutica, en este caso de Croacia, que empezó siendo una muy pequeña farmacéutica, una startup muy pequeñita, consiguió una solución a un problema, lo consiguió patentar con un nuevo producto, con esa patente, dio una licencia a una farma de estas mucho más grandes en diversos países. La farmacéutica vendió mucho bajo el contrato de licencia, lo cual provocó que le pagara muchos royalties a la pequeña. Con todos esos royalties que adquirió la pequeña, pudo crecer mucho más, y a partir de ahí la pequeña farmacéutica croata se convirtió en una mediana grande empresa que le permitió incluso actuar directamente y no necesitar de partners a la hora de vender ciertos productos, aunque es una buena estrategia o modelo de negocio también el utilizar en ciertos sectores algún partner que tenga mucha presencia en muchos países. Esto supongo que muchos de vosotros os habréis encontrado en este tipo de situaciones. Y ya estaría todo lo que yo os quería comentar. He ido un pelín más rápido al final porque la verdad es que pensaba que me iba a dar más tiempo y se me ha comido el tiempo. Si tenéis alguna cuestión, encantado de responderos. Vale, muchas gracias, José María. Ha sido muy interesante, yo creo. Sobre todo, el derecho siempre es una materia que puede resultar algo seca, pero como tú tienes mucha experiencia y muchos ejemplos prácticos, pues lo transmites muy bien. Hay varias preguntas, voy a ir leyéndolas, ¿vale? Y si alguien más tiene preguntas, aún, bueno, tenemos un poquito de tiempo para contestar alguna cosa más. ¿Cómo se registra un secreto industrial como propiedad intelectual? Pregunta una empresa. Bueno, os tengo que decir, el secreto industrial no es propiedad intelectual, son dos cosas distintas. Acordaos, en esa fotografía que os he enseñado, el secreto industrial estaba a mitad de camino entre propiedad industrial e intelectual. Es una figura distinta a la propiedad intelectual. Tú puedes tener un mismo resultado protegido como propiedad intelectual y adicionalmente como secreto. Entonces, no existe un registro de secretos en ningún país. Es decir, si yo me dices, tengo un secreto empresarial, cumplo con los condicionandos de secreto y quiero registrarlo en España, no hay registro de secreto.
lo único que tienes que hacer es cumplir con los requisitos que te dice la ley para que un conocimiento sea secreto, que son estos que os he dicho antes. Es decir, que no lo hayas divulgado, que sea secreto, que tenga valor para la empresa, que lo tengas identificado, puedas certificar que aquel conocimiento es tuyo en un momento dado, y con eso al final ya tienes esa protección de secreto. Has de adoptar una serie de medidas para que todo eso se cumpla. Es decir, yo si le doy acceso a ese secreto a un tercero, tengo que hacerle firmar un NDA, una confidencialidad. No le puedo dar libertad de acceso a un secreto porque entonces estoy incumpliendo con esos requisitos que me pide la ley que yo tengo que cumplir para que aquello sea secreto. Entonces, recomendación, si queréis proteger algo como secreto, no tenéis que ir a ningún registro, ya os digo, no. Simplemente cumpliendo las condiciones que la Ley de Secretos de 2019 os pide, tenéis suficiente. Vale. Creo que ha quedado explicado. Otra pregunta, ¿en las patentes la novedad debe ser siempre mundial o entiendo, se puede referir solo al territorio donde solicito la patente o cómo tiene que ser? Mundial. En las patentes siempre la novedad es mundial. Supongo que la pregunta que nos hacen viene por una cuestión histórica en España. En España hasta hace 2017, fue cuando entró la nueva ley de patentes, sí, en 2017. Hasta hace 4 años había una figura parecida a la de patente que era el modelo de utilidad, ¿vale? El modelo de utilidad era como una patente pequeñita, con una actividad inventiva menor. Y al modelo de utilidad en España, hasta el 2017, se le pedía novedad nacional, ¿vale? Por eso digo que yo entiendo que la persona que hace esa pregunta debe haber en algún momento del pasado haber tratado con un modelo de utilidad español. Solamente se requería para el modelo de utilidad novedad nacional, no mundial. Eso, a día de hoy, ya no existe. Es decir, tanto para las patentes como para los modelos de utilidad en España, la novedad es mundial, a día de hoy, ¿eh? O sea que no nos sirve ya la novedad. Vale. ¿Vale? Gracias. Otra pregunta, una empresa pregunta por la propiedad intelectual compartida en productos que se desarrollan conjuntamente con terceras empresas, sobre todo dice en entornos de empresas multinacionales. Si podrías decirnos brevemente si aplica algo especial en estos casos. A ver, lo que aplica normalmente es el contrato de colaboración que se firme entre las empresas que colaboren. Esta es lo que va a regular toda la titularidad, que es, digamos, la gran lucha que hay cada vez son más habituales, en los proyectos colaborativos, donde varias empresas participan en un desarrollo y tal. Se ha de dejar muy, muy, muy claro en ese contrato de colaboración, el acuerdo de consorcio, se puede traducir en muchos tipos de contratos, qué es lo que tú aportas, lo que le llaman el background, es decir, qué conocimiento ya es tuyo, con el que tú ya estás, digamos, entrando en ese acuerdo de colaboración, pero que lo traes como algo tuyo, se llama background, y cuál es el foreground. El foreground en un acuerdo de colaboración es todo lo que se genera fruto del acuerdo de colaboración. Entonces, ese foreground, que es lo que se genera entre todos, ha que quedar muy bien regulado en el acuerdo de colaboración qué será de cada cual o en qué porcentaje, por ejemplo, será ese resultado de cada cual. Pues yo seré el 80% titular del resultado del proyecto. En cambio, las otras empresas que han participado en menor medida en esa generación del conocimiento, pues, y son 4, pues el 5% cada una de ellas, hasta sumar el 20% restante. Esto, la regulación de todo esto, la clave está en ese acuerdo de colaboración, de lo que se ponga allí, porque eso es lo que va a regular todo. Vale. Sí, supongo que es un tema que se puede hablar durante horas y hay que ver cada caso concreto. En proyectos europeos ahora es muy habitual, todo el tema de acuerdos de consorcio, acuerdos de colaboración, esto es lo que fomenta la Comisión Europea, es decir, que las empresas europeas, las empresas de la Unión Europea colaboren entre sí en proyectos. Sí. Vale. Si no hay más preguntas, que de momento no hay, vamos terminando. Vamos, bueno, las 11:01, vamos prácticamente puntuales, muy bien. Sí. Muchas gracias, José María, por tu presentación, que ya veo que ha gustado, me están comentando aquí empresas. Y muchas gracias a todos por dedicar esta hora a un tema que, bueno, que a lo mejor da un poco de pereza, ¿no?, de entrar a dedicarse a estas cosas, porque queremos ir a la operativa y a lo que nos gusta en el día a día, pero es un tema importante, hay que dedicarle tiempo y
y tenerlo en cuenta porque así podemos evitar luego tener problemas mucho más grandes, ¿no? ¿Habéis visto el contacto de José María en su presentación o si queréis que os pongamos en contacto con él, lo podemos hacer sin problema? Viene una pregunta más. Una copia de la presentación, pregunta alguien aquí. Podemos enviar la copia de la presentación, ¿no? Sí. Sí. No lo hemos hablado antes, pero entiendo que Sí, la puedes enviar a todos. Sí. Sin problema, vale, os la hacemos llegar. Bueno, pues sin más, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias, un saludo, que vaya bien la mañana. Hasta luego. Adiós.